Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. A todas las crisis que vivimos en tantos ámbitos y en casi todo el planeta les acompañan los intentos de rediseñar el mundo. En eso estamos, en decidir y construir qué hacemos ahora, que todo parece caerse, y cómo miramos al futuro más próximo, qué quedará de nosotros y quiénes seremos cuando todo esto pase. Por eso es tan importante hacia dónde parecemos ir cada vez que hay que tomar una decisión, y por eso importa tanto lo que ha hecho Donald Trump. El presidente del segundo país que más contamina del mundo ha decidido dinamitar la base de las políticas en la lucha contra el cambio climático. El mismo día en que su gobierno anunció que retiraba de Minnesota su policía migratoria, Trump apareció para hablar de otra cosa, para negar los estudios científicos que advierten de desastres que ya están aquí y eliminar todas las restricciones a vehículos y motores desde el año 2012 en adelante. Deja sin límite la emisión de gases de efecto invernadero. Él dice que es la mayor desregulación de la historia, aunque el punto de partida es sencillamente la revocación de un dictamen científico que incorporó la administración de Barack Obama. El expresidente ha escrito en redes: sin esa norma estaremos menos seguros, menos sanos. Todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda obtener todavía más beneficios. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Donald Trump hace realidad una de sus promesas de campaña, anunciando esta medida en un acto en la Casa Blanca junto al responsable de la Agencia de Protección Medioambiental y vendiéndola como la mayor desregulación de la historia de Estados Unidos. The single largest deregulatory action in American history. Y sin esconder su satisfacción, ha eliminado el llamado dictamen de peligro, el reconocimiento científico que aprobó el presidente Obama en 2009. Una política, según Trump, desastrosa porque denuncia que ha dañado gravemente a la industria automotriz y a los consumidores. Y promete, sin aportar pruebas, que esta acción ahorrará cerca de $1 billón a los fabricantes y ciudadanos. A disastrous Obama-era policy that severely damaged the American auto industry and Y en definitiva ha concluido su anuncio alegando que la lucha por el cambio climático es una gran estafa y un engaño al país liderado por Obama y por Biden. This was all a scam, a giant scam. This was a rip-off. Un anuncio que ha enfurecido y sublevado a activistas climáticos y a líderes demócratas, entre ellos Barack Obama, y algunos de ellos ya han avanzado que piensan llevar a la Casa Blanca a los tribunales. Hoy también empieza la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que la gran cuestión va a ser si definitivamente Europa rompe con Estados Unidos, porque es el foro que el mundo emplea para intentar alejar la guerra desde los años 60, y que el año pasado el vicepresidente Vance empleó para advertir del retroceso, dijo él, de los valores europeos, porque esa Europa, añadió, es una amenaza mayor que Rusia. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. En esta ocasión no asistirá J.D. Vance, ni tampoco Donald Trump. En su lugar irá el secretario de Estado Marco Rubio. Y en paralelo y en este contexto de choque con Estados Unidos y competencia con China, la Unión Europea intenta impulsar su propia competitividad. Los líderes de los 27 se reunieron ayer en una sesión informal cerca de Bruselas, de la que ha trascendido poco más que su intención de acordar una hoja de ruta para que sus economías, empresas y productos sobrevivan a estos tiempos. Antes de ese encuentro se produjo otro, una reunión no oficial de las que habitualmente se celebran y que impulsaban Italia, Alemania y Bélgica. Acudieron 19 países para hablar de competitividad y posiciones comunes. Entre ellos, todas las grandes economías de la Unión, salvo una, España. El gobierno español decidió no asistir. Explicó después que foros como este no le parecen bien porque socavan los principios de la Unión y por eso no quiso asistir. De hecho, después de que se cuestionara si debía asistir, afeó a Italia que lo convocara, aunque no se dirigió directamente a Giorgia Meloni ni tampoco a los otros países que convocaban, Alemania y Bélgica. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El gobierno ha trasladado su malestar al Ejecutivo italiano por impulsar una reunión informal que también ha sido una iniciativa de Alemania y Bélgica. Sin embargo, España no ha extendido esas quejas al primer ministro belga o al canciller Merz, quejas que en ningún caso ha trasladado Sánchez directamente a Meloni, aseguran fuentes del gobierno italiano. Este tipo de reuniones son habituales en los márgenes de las cumbres. Italia, por ejemplo, viene desde hace más de 2 años convocando reuniones informales para hablar de migración y todos los líderes están invitados. No hay que trasladar una invitación formal, como ha recordado el primer ministro belga preguntado por la ausencia de Sánchez, que nunca ha participado en este tipo de encuentros. Fuentes del gobierno español explican que no comparten este formato de reunión porque minan los principios básicos de la Unión y en lugar de acercar soluciones las alejan
alejan. Explican, a pesar del éxito de la convocatoria, hasta una veintena de líderes que se han emplazado a dar continuidad a este formato y que ha contado con la ausencia de otros 5 países, como Irlanda o Portugal. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. No pueden estar diciendo hoy aquí tolerancia cero en el Código Penal de boquilla, porque salen los votos, y papeles para todos los delincuentes que están en situación ilegal en España. También en España está en batalla el diseño de país. Ayer el Congreso aprobó la reforma legal para castigar la multirreincidencia en pequeños delitos. Lo hizo con una foto poco frecuente, con 302 votos a favor. Los de PP, Vox, Junts, PNV, UPN y PSOE, que escuchó fuertes reproches de los socios de la izquierda. La medida es una concesión a Junts. Perquè els lladres que campen per Catalunya robant i espantant dia sí, día també. Que resume así su portavoz Míriam Nogueras. Los ladrones que campan por Cataluña asustando a la gente y que entran por una puerta y salen por otra, entrarán por una puerta, dijo, y ya no saldrán. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PSOE se traga este apoyo en el que es otro intento de ir recomponiendo la mayoría que hizo posible la investidura, uno más desde que comenzó el año, ahora dirigido a Junts, pero la pregunta es si ha tenido algún efecto sobre los independentistas como para abrir más escenarios. Ni en Junts ni en Moncloa creen que el gesto que hicieron ayer los socialistas apoyando la aprobación de esta norma junto con los votos de la derecha vaya a tener efecto alguno en la relación con los de Puigdemont, que sigue rota tal y como dejaron claro ayer los independentistas. Lo que sí defienden en el PSOE es que su postura ayuda al menos a no empeorar las cosas. El gobierno intenta no generar más tensión con Junts, menos ahora que en 2 semanas el Ejecutivo volverá a depender de sus votos para poder convalidar en el Congreso uno de los decretos clave en este momento de la legislatura, el del escudo social, que sigue sin tener una mayoría clara. Por eso, aunque los votos de los socialistas no eran necesarios, la reforma de la multirreincidencia habría salido adelante igualmente, el PSOE votó a favor. El ministro Marlaska negaba ayer que esto sea una cesión como tal. No es una concesión a nadie, sino simplemente es una disposición que se ha entendido oportuna para una aplicación de la norma a los hechos y a la gravedad de unos hechos, con lo cual aseguran en el gobierno que están de acuerdo con el fondo de la reforma y que todo responde también a una demanda de sus alcaldes en Cataluña. Guille, gracias. Hasta luego. También esta semana ha acabado de asentarse en las palabras lo que ya estaba en los hechos. El PP ha admitido que gobernará España con Vox en cuanto le sea posible. Es una corrección que ha ido haciendo la Dirección Nacional. Y también María Guardiola, que primero intentó revolverse ante Vox para pedirle varias consejerías de peso, pero que ahora da marcha atrás. Ayer contamos que llamó al PSOE intentando escapar de la presión de la ultraderecha y hoy el hecho es que admite que solo trabaja con Vox por si el órdago iba en serio. David Junquera, buenos días. Buenos días. Toca bajar las pulsaciones. Tras verse al borde del precipicio antes de tiempo, en Génova piden calma. Queda un mundo para que Extremadura se vea obligada a una repetición electoral y lo primero es volver a congraciarse con Vox, después de que las conversaciones se agriaran esta semana. A ello se ha puesto la presidenta Guardiola. Es que no es otra la voluntad, no es otra la intención y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad. Y por nuestra parte está toda la voluntad del mundo. La líder de los populares extremeños subraya que la única fuerza con la que negociará es Vox, pero sigue dejando caer lo de que el PSOE debería dejarla gobernar. Los de Abascal aprovechan ese caramelo para cargar contra ella. Pepa Millán. No podemos entender estos movimientos, ni podemos entender que en Extremadura la señora Guardiola pues se haya dedicado a pedir la abstención del Partido Socialista, pero al mismo tiempo pretender que Vox le apoye. Esto no funciona así. En este clima de tensión, derecha y ultraderecha han reiniciado los contactos. Hay algunos sonidos más sobre la situación del PP con respecto a la agenda de Vox. El primero es Isabel Díaz Ayuso hablando sobre inmigración. La izquierda lo que quiere es promover la islamización y la inmigración pobre. Y ella misma sobre acoso sexual a mujeres, concretamente por el caso que denunció una edil de Móstoles contra el alcalde de esa localidad, del PP. La presidenta madrileña y su bancada contestaron así a la oposición. Porque frente a un Madrid como el suyo nosotros defendemos la alegría y ustedes solamente la tristeza. Son unos tristes y unos frustrados. Digan conmigo, son unos tristes. Bueno, en un momento Isabel Díaz Ayuso explicando por qué entregó la medalla de su comunidad a Estados Unidos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En un momento como este importan los hechos, importan las palabras e importan los símbolos que se eligen. Madrid va a conceder, les contábamos ayer, la medalla de la Comunidad a Estados Unidos por su defensa de la hispanidad y por ser un faro, dice, de la libertad. La idea justo ahora, cuando el país camina hacia el autoritarismo de la mano de Donald Trump, la verdad es que provocó sorpresa y por eso ayer la oposición le preguntó a la presidenta Díaz Ayuso. Ella dice que no importa Trump, que es un premio al país y a su historia. Radio Madrid, Javier Alonso. Según la presidenta madrileña, la medalla no se concede a un gobierno en concreto, sino a toda la sociedad estadounidense para conmemorar los 250 años de la independencia de ese país. Quiero que quede claro que esa medalla va a una nación, esté en un gobierno o esté en el otro. Unos argumentos que no se cree la oposición, que ve una nueva provocación de la factoría Miguel Ángel Rodríguez Ayuso en el mejor de los casos, o una nueva distracción para que no se hable, dicen, del acoso a su concejala en Móstoles. Le afean el premio, pero también los motivos de la concesión. Eso de ser un faro del mundo libre justo cuando la administración Trump ha emprendido retrocesos democráticos inéditos en ese país. Mar Espinar, PSOE. ¿Me puede decir quién es su faro en el mundo libre? ¿Trump? ¿Epstein? ¿Los agentes de la ICE? ¿Que asesinan a sangre fría? La oposición acusa a Ayuso de hacer un uso patrimonialista de este reconocimiento que ya entregó al argentino Milei, al ucraniano Zelensky o al ecuatoriano Noboa cuando aún no había ni asumido el cargo. En Cataluña, una mujer que estaba entre los heridos ha muerto esta madrugada por el temporal y en Andalucía anoche se emitió un nuevo ESALER porque hoy se esperan lluvias importantes de nuevo en Grazalema. Natalia Perales, buenos días. Buenos días, sí, en Grazalema, donde aún no han podido regresar sus habitantes, se espera que se acumulen hoy hasta 180 litros a lo largo del día. El servicio de emergencias 112 Andalucía envió anoche mensajes ESALERT a 22 municipios, la mayoría de la provincia de Cádiz, entre ellos Ubrique, uno de los más afectados, y también a las provincias de Málaga. Sevilla. Protección Civil ha pedido a los vecinos que extremen la prudencia y la responsabilidad, sobre todo en zonas cercanas a los ríos. La actividad lectiva se ha suspendido en 16 localidades de Cádiz, 3 de Málaga y otras 3 de Sevilla. En Zagra, en Granada, ha habido desalojos por desprendimientos y en Málaga 9 municipios están sin suministro de agua. Todavía son 3.065 las personas desalojadas en Andalucía. Viene el fin de semana con una nueva borrasca. Esta se llama Oriana. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. La buena noticia es que va a ser la última de esta larga serie que nos han afectado en las últimas semanas. A partir del domingo, clara mejoría en todo el país y además será persistente. Pero antes, hoy lluvia prácticamente generalizada. Quedarán al margen la Comunidad Valenciana, el sudeste de la península, Canarias, pero en el resto del país chubascos, incluso en algunos momentos tormentas. Y otra buena noticia es que baja la cota de nieve, de manera que hoy no será tan abundante la aportación de agua del deshielo a esos ríos que ya van muy cargados. Pero, como comentabais, mucha precaución en Andalucía. Todavía hoy lluvia muy intensa y persistente, especialmente en la serranía de Cádiz. El viento fuerte, hoy sobre todo en la mitad sur de la península, rachas cercanas a los 100 km por hora, y mañana cada vez más sol, más frío, y el viento del norte continuará soplando con fuerza. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Agencia Ferroviaria Europea va a enviar técnicos al accidente de Adamuz para que trabajen con la CIAF, con la Comisión Española. Harán una labor de observación. Los ha pedido la propia CIAF para, dice, asegurar la mayor transparencia posible en la investigación. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El pasado miércoles 28 de abril, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón, envió una invitación a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para que puedan enviar observadores independientes de manera que haya una mayor transparencia del proceso. Esa invitación ya ha sido aceptada, expertos y observadores ya han iniciado los primeros contactos y han fijado una reunión para la semana que viene. En cualquier caso, la labor de ellos será únicamente la de observar porque la investigación seguirá a cargo de la CIAF. Además, todavía se está seleccionando el laboratorio al que van a mandar los fragmentos del carril de manera que se asegure que se cumplen con unos estándares de fiabilidad y no haya conflictos de interés. Las piezas están custodiadas por esta Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pero solo se entregarán al laboratorio seleccionado cuando la autoridad judicial así lo permita. Cuenta esta mañana el diario El País que el Gobierno está estudiando penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler cuando se acabe un contrato. Hasta ahora apostaban por incentivos fiscales para propietarios que no subieran el precio y ahora estudian también desincentivos que en cualquier caso tendrán que ser convalidados en el Congreso, donde el Ejecutivo tiene muchas dificultades para lograr mayoría. Entre tanto, los alquileres no dejan de subir. 7 de cada 10 anuncios en las plataformas Idealista supera ya el esfuerzo máximo recomendado para una familia, los 805 euros. Apenas el 30% de las ofertas cumplen con ese umbral. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, la tensión en el mercado de la vivienda va a más. 7 de cada 10 alquileres que se anuncian en los portales
superan ya el umbral de lo recomendado. Una familia media debería destinar en torno a 800 euros al pago de la vivienda, el 30% de sus ingresos. Sin embargo, el precio de un piso de 2 habitaciones se sitúa ya en los 1.088 euros en nuestro país. Según datos de Idealista, la vivienda se encareció un 10% el año pasado y para algunos expertos como Jaime Palomera del Instituto Hidra, esa subida va a seguir. Si los alquileres pueden subir sin ningún tipo de límite, lo que hacen es que se tienden a comer esos ingresos, esos salarios. Y todo mientras cada vez son más las ciudades como Palma, Málaga, Valencia o Madrid, donde el alquiler se come más de un 40% del sueldo de los inquilinos. Y en Cataluña, Glovo ha iniciado una ola de despidos entre su plantilla apenas 8 meses después de poner fin al modelo de los falsos autónomos. Los riders ponen el foco en las causas que alega la empresa porque dicen que la plataforma está alegando ausencias o falta de puntualidad en las entregas, algo que los propios repartidores niegan. Radio Barcelona, Pol Valero. Bon día. El abogado de Barcelona, Sharjil Tariq, explica que en los últimos meses se le han disparado las reclamaciones por despidos que él considera improcedentes o incluso nulos. Tiene muchos clientes de países como Pakistán, India o Bangladesh. Desgraciadamente, por la ignorancia de no solo del idioma, sino de saber sus derechos laborales básicos, pues saben que muchas veces ni reclaman ni van a reclamar. Pero bueno, para eso estamos nosotros. En algunos casos, los riders reprochan a la compañía que los motivos del despido son poco concretos o imposibles de cumplir. Presión para que yo hiciera más de 3 pedidos en una hora y nada, así ellos me echaron. En otros casos recogidos por Ser Cataluña, el despido les ha llegado estando de baja o de permiso con su madre o su cuñada en el hospital. Yo tengo mi justificante médico que se lo envié a mi encargado, pero se lo han pasado por la chorra. Los riders afirman que el sistema informático comete errores y envía las cartas de despido de manera automática, mientras que Glovo asegura que siempre la revisa un responsable de recursos humanos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.